Le preguntamos a estas 5 IAs el 11 ideal histórico del Real Madrid con una formación 4-3-3. Pero primero, el jugador oculto del video anterior era Sergio Ramos. Ahora, ¿quién es este jugador? Quédate hasta el final del video para darte las pistas. Vamos con la decisión de la IA. Empezamos por el banquillo. Para Groc, la decisión fue inmediata. Miguel Muñoz. Lo respaldan los números. 357 victorias en 14 años dirigiendo al Real Madrid, 9 ligas y 2 Copas de Europa. Nadie ganó más que él desde el banco. Ya teníamos claro el voto de Groc, pero lo realmente impresionante fue lo otro. Todas las IAs coincidieron. Miguel Muñoz es, sin discusión, el director técnico del once histórico del Real Madrid. Ahora sí, vamos por el arco. La IA francesa no dudó. Iker Casillas. 5 ligas, 3 Champions League, 2 Copas del Rey y el segundo lugar histórico en cantidad de partidos jugados con el Real Madrid. Pero más allá de los números, fue el hombre de los momentos clave. Atajadas imposibles en finales, reflejos en instantes que definieron títulos. Ninguna otra IA se opuso, todas votaron por Iker Casillas. Con justicia, se adueña del arco en este once histórico del Real Madrid. Bien, y aquí empieza lo complicado, porque de aquí en adelante las IAs opinaban muy diferente en algunas posiciones. Vamos con el lateral derecho, donde Groc y Dipsic apostaron por Chendo. Un histórico del club, jugó 497 partidos con el Real Madrid, donde ganó 7 ligas y 2 Copas de Europa. Pero ChatGPT y Gemini prefirieron a Michel Salgado, quien disputó más de 350 partidos como titular en su posición entre 1990 y 2009. Ganó 2 Champions y 4 ligas. Sin duda también se merece el puesto. Pero eso estaba en manos de la IA francesa, quien votó por Michel Salgado. Se une al equipo como lateral derecho. Seguimos con los centrales. Para el primer central, Gemini votó por Fernando Hierro, líder defensivo en 5 Champions League y 6 ligas, con más de 600 partidos. Pero no solo eso, fue también un arma ofensiva excepcional desde el fondo con 127 goles. Defensa y ataque en un solo jugador. Así que el resto de IAs también votaron por él. Fernando Hierro se gana el puesto en el equipo, pero para el segundo central las IAs no se ponían de acuerdo. ChatGPT dijo que Manolo Sanchís se merecía el puesto. El canterano que jugó más de 700 partidos entre 1983 y 2001, capitán de 2 generaciones. Pero la IA francesa opinaba diferente. Escogió a José Antonio Camacho, símbolo de la defensa en los 70 y 80, ganó todo con el club. Y se puso aún más interesante cuando Groc votó por Sergio Ramos, el capitán del Madrid en 4 Champions, con 671 partidos y 101 goles. Nada mal para un defensa, su impacto en momentos clave es inigualable. Gemini y Dipsic estuvieron de acuerdo con Groc y votaron por Sergio Ramos. El capitán se suma al once histórico del Madrid. Y antes de meternos en el mediocampo, toca resolver el lateral izquierdo. La IA de Elon Musk fue clara. Roberto Carlos, ganador de 3 Champions y 4 ligas, con una potencia física descomunal. Su velocidad, sus tiros imposibles y su impacto ofensivo redefinieron lo que significaba ser lateral en el fútbol moderno. ChatGPT, en cambio, se inclinó por Marcelo Vieira. 16 temporadas en el club, 5 Champions, 6 ligas y un aporte ofensivo inédito para su posición. 41 goles y 101 asistencias. Nadie en su rol dejó tantos highlights y recursos técnicos. 2 leyendas, 2 estilos, 2 épocas. Y aunque cualquiera de los dos podría encajar sin discusión en el once ideal, el resto de las IAs fueron contundentes. Roberto Carlos fue el elegido para quedarse con el puesto de lateral izquierdo en el once histórico del Real Madrid. Pasamos al mediocentro, y acá se armó el verdadero caos. 5 inteligencias artificiales, 5 opiniones distintas. ChatGPT se la jugó por Casemiro, el pilar táctico del Madrid entre 2015 y 2022. Recuperador incansable, clave en el equilibrio del equipo y protagonista en nada menos que 5 Champions League. Groc eligió a Claude Makélélé, el ancla del equipo galáctico. Fue vital en la Champions de 2002 y en 2 ligas. Su salida en 2003 dejó al equipo sin equilibrio, y ahí se notó lo mucho que aportaba. Lechat fue por otro camino. Xabi Alonso, un mediocentro cerebral, especialista en cambios de frente y control del ritmo. Ganó una Liga y la Champions de 2014, siendo clave en la transición del juego del Madrid moderno. Gemini trajo a escena a un clásico, Fernando Redondo, doble campeón de Europa con el Madrid en 1998 y 2000, capitán y figura de una generación inolvidable. Y sí,
4 nombres distintos para una sola posición. DeepSeek tuvo la última palabra y con eso rompió el empate. Eligió a Casemiro, reafirmando su lugar como el mediocentro más determinante del Real Madrid en la era moderna. Nos metemos en la zona creativa del mediocampo. ChatGPT se inclinó por Toni Kroos, el metrónomo del Madrid entre 2014 y 2024. Dominó el juego desde la base con una precisión quirúrgica, superando el 93% de acierto en pase en varias temporadas, y fue clave en la conquista de 5 Champions League. Silencioso, pero indispensable. Pero Grock trajo a un nombre que impone respeto: Zinedine Zidane, autor del mítico gol de volea en la final de 2002 frente al Leverkusen, campeón de Europa y de Liga con el Madrid. Su visión, técnica y liderazgo marcaron una era, incluso antes de convertirse en leyenda desde el banquillo. Y esta vez no hubo debate. El resto de las IAs coincidieron. El puesto de interior izquierdo es para Zidane, sin discusión. Y ahora faltaba el otro cerebro del mediocampo. ChatGPT votó por Luka Modric. Llegó en 2012 y fue recibido con escepticismo. Incluso fue votado como el peor fichaje del verano por la prensa. Pero con el tiempo se convirtió en el organizador de la era más ganadora del Madrid moderno. Balón de Oro 2018, 5 Champions y una carrera de película. Grock, en cambio, apostó por un ídolo de la casa, Guti. Con 542 partidos, 3 Champions y 5 ligas, su creatividad, visión y clase lo convirtieron en un ícono. Fue durante años el pase entre líneas que nadie veía. Pero Gemini sorprendió a todos. Votó por Alfredo Di Stéfano. Aunque su argumento fue sólido, lideró al equipo en la conquista de las primeras 5 Copas de Europa, lo colocó en una posición donde históricamente no jugó. Di Stéfano fue un delantero total, no un interior. Así que teníamos 3 votos y 3 nombres distintos. Pero LeChat y DeepSeek fueron claros y firmes. Luka Modric no podía quedar fuera, y con eso se adueña del puesto como interior derecho en el 11 histórico del Real Madrid. Y antes de pasar a los suplentes, toca cerrar el tridente ofensivo. Empezamos por el extremo derecho, y la IA de Elon Musk no tuvo dudas. Cristiano Ronaldo. Máximo goleador histórico del club con 450 goles en solo 438 partidos. Una cifra casi imposible de igualar. Ganó 4 Champions League, 2 ligas y 4 balones de oro vistiendo de blanco. Su impacto fue total. Goles, títulos y un legado grabado en la historia del club. Y esta vez no fue solo Grock, todas las IAs estuvieron de acuerdo. Cristiano Ronaldo es el extremo derecho del 11 histórico del Real Madrid, sin discusión. Y ahora, al otro costado del ataque, el extremo izquierdo. La IA de Google apostó por el más vencedor, Francisco Gento, el único jugador en la historia en ganar 6 Copas de Europa. Un ícono del Real Madrid de los años 50 y 60, temido por su velocidad y su capacidad de desborde. Pero la IA francesa optó por el presente, Vinicius Junior. Ya suma 2 Champions, 2 ligas y más de 250 partidos con la camiseta blanca. Ha sido decisivo en finales y lidera el ataque del nuevo Madrid post-Cristiano. Y aunque ambos tienen argumentos de peso, el resto de las IAs no dudó. El elegido fue Francisco Gento, quien se queda con el puesto de extremo izquierdo en el 11 histórico del Real Madrid. Y llegamos al corazón del área. Grock levantó la mano primero, Alfredo Di Stéfano. El jugador que cambió para siempre la historia del club. Lideró la conquista de las 5 primeras Copas de Europa. Fue el alma de aquel equipo de leyenda y marcó una época con su versatilidad, inteligencia y voracidad goleadora. ChatGPT eligió a Raúl González, el eterno capitán. 323 goles con la camiseta blanca, 3 Champions, 6 ligas y una carrera construida a base de entrega, liderazgo y goles en momentos clave. Un símbolo moderno del madridismo. Pero Gemini decidió salirse del libreto. Votó por Carlos Santillana. Un delantero letal en el juego aéreo, con más de 280 goles oficiales y 9 ligas en su palmarés. Sin embargo, el veredicto fue claro. LeChat y DeepSeek también votaron por Alfredo Di Stéfano. ¿Quién se queda con el puesto de delantero centro en el 11 histórico del Real Madrid? Y muchos quedaron fuera, pero la IA escogió a sus suplentes. Para el portero había varias opciones, como Courtois y Ricardo Zamora, pero el elegido fue Keylor Navas. Para el siguiente jugador suplente, la IA escogió a Rafael Varane, 4 Champions y una dupla letal con Ramos. El siguiente fue Marcelo Vieira, el ganador de 5 Champions no podía quedar fuera. En el medio campo, el más votado fue Xabi Alonso, fue pilar fundamental del equipo. Para el mediocampo creativo, el más votado fue Toni Kroos, no podía quedar fuera del equipo, aunque fuese suplente.
Para el extremo suplente, la mayoría de las IAs escogieron a Raúl González. Y sí, no es extremo, pero lo escogieron porque el siguiente suplente tampoco podía faltar. Aunque muchos comentarán que faltó Ronaldo Nazario, y la verdad estoy de acuerdo. Pero la IA lo dejó fuera. El elegido fue Karim Benzema, Balón de Oro en 2022 y clave en Champions 2018 y 2022. El referente ofensivo tras la era Cristiano. Comenta si estás de acuerdo. Pero antes de que te vayas, ¿puedes adivinar este jugador? Jugó en los dos gigantes de España. Marcó en clásicos, vivió la presión de las dos camisetas y su traspaso no se olvidó jamás. Algunos lo recuerdan por la traición, otros por la transformación. ¿Lo tienes? Coméntalo, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video con Más que Fútbol.